Si hay algo que los deportes de invierno demuestran año tras año, es que, sobre el hielo y la nieve, todo puede pasar. De las pistas de descenso a las arenas de patinaje artístico, los Juegos Olímpicos y las competiciones de invierno ya han sido escenario de caídas aterradoras, estrategias increíbles, movimientos prohibidos que volvieron a escena y remontadas que desafiaron cualquier lógica. La patinadora francesa Gabriela Papadakis vivió uno de los momentos más embarazosos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, celebrados en Pyeongchang, Corea del Sur. Durante la presentación del programa corto de la danza sobre hielo, junto a su compañero Guillaume Cizeron, el broche de la parte superior de su vestuario se soltó pocos segundos después del inicio de la coreografía. Con el problema, parte de uno de sus senos quedó brevemente expuesta ante el público presente y las cámaras que transmitían la competencia en vivo para el mundo entero. Aún claramente incómoda y afectada por la situación, Papadakis mantuvo una postura profesional y continuó la presentación hasta el final, ajustando discretamente el vestuario siempre que fue posible, sin interrumpir la actuación. A pesar del imprevisto, la dupla mostró un alto nivel técnico y artístico. Logró clasificarse para la final de la competencia y, posteriormente, conquistó la medalla de plata en la danza sobre hielo. El momento terminó convirtiéndose en un ejemplo destacado de profesionalismo y superación dentro del deporte, ya que, incluso ante una situación extremadamente delicada y pública, Papadakis y Cizeron lograron mantener el enfoque y alcanzar el podio olímpico. El patinador japonés Yuzuru Hanyu, campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, vivió un momento extremadamente tenso el día 8 de noviembre de 2014, durante la etapa de la Copa de China del Grand Prix de patinaje artístico, realizada en Shanghái. Mientras calentaba, Hanyu chocó violentamente con el patinador chino Yang Han. Ambos se movían a alta velocidad y terminaron chocando de frente sobre el hielo, en un impacto que asustó al público y a los propios atletas. El equipo médico entró rápidamente a la pista para prestar atención, y la escena generó gran preocupación, ya que todo fue transmitido en vivo. Aún visiblemente afectado, con vendajes en el mentón y mostrando dolor, Hanyu tomó la decisión de continuar en la competición pocas horas después. Durante su presentación, sufrió varias caídas. Al final de la competición, sumando las puntuaciones, terminó en la segunda posición general y conquistó la medalla de plata del evento. Después del torneo, los exámenes médicos confirmaron que necesitó que le dieran puntos en el mentón y tratar diversas contusiones. La nadadora sudafricana Ambor Fillery se hizo conocida internacionalmente por sus hazañas extremas en la natación bajo el hielo, convirtiéndose en poseedora de récords reconocidos por el Guinness Book, el libro de los récords. Especialista en apnea, modalidad en la que el atleta contiene la respiración, realiza travesías por debajo de capas espesas de hielo, en aguas con temperaturas cercanas a 0 grados, sin utilizar traje térmico de buceo, lo que hace que el desafío sea aún más impresionante y peligroso. En 2020, en Noruega, Ambor recorrió 70 metros bajo una capa de aproximadamente 34 centímetros de hielo, conteniendo la respiración y sin utilizar aletas ni traje especial, estableciendo un récord mundial en la categoría femenina. La hazaña ya había llamado la atención por la resistencia física y el control mental exigidos, pero volvió a superarse años después. En marzo de 2024, nuevamente en Noruega, rompió sus propios límites al nadar 105 metros bajo el hielo sin aletas y sin traje térmico, además de alcanzar 110,44 metros utilizando monoaleta, una única aleta larga, ambos reconocidos oficialmente como récords mundiales femeninos. La preparación para este tipo de desafío implica un entrenamiento intenso de respiración, una adaptación progresiva al frío extremo y un control psicológico riguroso, ya que cualquier error puede ser fatal. Además del riesgo de hipotermia, la atleta necesita mantener una orientación precisa para alcanzar el punto de salida en el hielo, pues no hay espacio para emerger en cualquier lugar. Las hazañas de Ambor Fillery repercutieron globalmente no solo por la dificultad física, sino también por la fuerza mental involucrada. El esquiador noruego Bjørn Einar Hagemoen sufrió una caída impresionante durante los campeonatos noruegos de salto de esquí en 2009. En la prueba, Hagemoen, que tenía apenas 17 años en ese momento, perdió el control justo después del aterrizaje de un salto magnífico y sufrió una caída violenta sobre el hielo, en la que sus piernas giraron y él se deslizó por el suelo. La escena fue tan dramática que quedó inconsciente durante unos segundos y necesitó ser atendido por los socorristas en la pista. Tras ser inmovilizado, Hagemoen fue trasladado en ambulancia al hospital, donde
donde los exámenes mostraron que solo había sufrido una contusión y una leve conmoción cerebral, sin lesiones más graves. La escena fue uno de los momentos más comentados de aquel campeonato noruego, e incluso fue destacada por la prensa como el gran accidente de la competición. Un caso reciente que involucró al atleta francés de hockey sobre hielo Pierre Crinon durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán, Italia, repercutió en los medios. Durante el partido de la fase de grupos de hockey masculino entre Francia y Canadá, Crinon se vio involucrado en una pelea sobre el hielo contra el defensor canadiense Tom Wilson, tras un enfrentamiento físico en el juego, lo que resultó en que ambos fueran expulsados por el arbitraje. Tras la expulsión, la Federación Francesa de Hockey sobre Hielo decidió suspender a Crinon por el resto del torneo olímpico, retirándolo de la selección francesa para los próximos partidos de la competición. Esta suspensión apartó a Crinon de todos los partidos de Francia en el torneo y, así, quedó fuera del resto de la Olimpiada de Invierno de 2026, debido a su actitud lamentable. Lindsey Vonn, una de las mayores esquiadoras alpinas de la historia, conocida no solo por su habilidad en el deporte, sino también por toda su belleza, decidió competir en el descenso femenino el 8 de febrero de 2026 en los Juegos Olímpicos de Invierno, a pesar de haber sufrido una lesión grave del ligamento cruzado anterior apenas días antes, durante una prueba de la Copa del Mundo. Al inicio de su carrera olímpica, apenas unos 13 segundos después de la salida, golpeó un poste de la puerta con el brazo y perdió el control del descenso, lo que resultó en una caída muy fuerte. La atleta quedó tendida en la nieve durante varios minutos antes de recibir atención médica. Fue rescatada en helicóptero y llevada a un hospital en Treviso, Italia, donde fue sometida a intervenciones quirúrgicas para tratar una fractura compleja en la pierna izquierda, además de otros daños derivados del impacto. Vonn pasó por múltiples cirugías tras la caída, incluyendo un tercer procedimiento exitoso, según ella misma compartió en entrevistas y en las redes sociales mientras recibía tratamiento y enfrentaba el largo proceso de recuperación. Ilia Malinin fue uno de los grandes destaques del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, precisamente por traer de vuelta un movimiento que había estado prohibido en la competencia durante décadas, el backflip o mortal hacia atrás. El elemento, que había sido prohibido por cuestiones de seguridad y requisitos técnicos, fue oficialmente relegalizado en 2024 y pasó a estar permitido como parte de la secuencia coreográfica en el programa libre, aunque todavía no otorga puntos técnicos por sí solo. En el hielo olímpico de Milán Cortina, Malinin ejecutó el backflip a la perfección y con una de las piernas en el aterrizaje, en una presentación que rápidamente se volvió viral y fue ampliamente compartida en las transmisiones y en las redes sociales, marcando el regreso del salto a las grandes competiciones después de casi medio siglo. La historia de este movimiento se remonta a décadas. El backflip fue realizado por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1976 por el estadounidense Terry Kubica, pero poco después fue prohibido por ser considerado peligroso en un entorno competitivo. Surya Bonali, una patinadora muy famosa en los años 1990, desafió la prohibición durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 al ejecutar el backflip sobre el hielo, aun sabiendo que sería penalizada. Ella había quedado fuera del podio después de la prueba, y en un gesto de protesta y de expresión artística, decidió incluir el salto en su presentación. La hazaña se hizo famosa no solo por el riesgo y la técnica, sino también por el símbolo de rebeldía y personalidad que representó en la época. El esquiador alpino estadounidense Tommy Ford sufrió un grave accidente durante la etapa de la Copa del Mundo de esquí alpino en Adelboden, Suiza, el 9 de enero de 2021, cuando tuvo que ser rescatado por helicóptero y llevado al hospital. Durante la prueba, Ford perdió el control en la parte final del recorrido, se golpeó con fuerza la cabeza al resbalar en la nieve irregular y se deslizó hacia las redes de protección antes de detenerse más abajo en la pista. El impacto fue tan fuerte que la prueba llegó a ser interrumpida temporalmente mientras los servicios médicos atendían al atleta en el lugar. La caída acabó dejando a Ford fuera del resto de la temporada de la Copa del Mundo y pasó por un largo periodo de recuperación antes de volver a competir.
Durante la prueba femenina de skeleton en Altenberg, Alemania, la segunda bajada de Laura Deas se vio obstaculizada por un trozo de papel o folleto dejado en la pista, lo que momentáneamente interfirió en su trayectoria y ritmo de carrera. Informes de la época mencionan que un papel proveniente de la afición, que había caído en la pista, afectó su línea de bajada, lo que terminó perjudicando su rendimiento en esa manga de la competición. Aunque no fue algo grave, ni algo que sacara a la atleta de la competición, el episodio fue registrado en la cobertura de la prueba como un caso inusual de interferencia externa en la pista, algo poco común en carreras de skeleton, y que acabó llamando la atención. El esquiador francés Valentin Giraud-Moine sufrió una caída impresionante durante la prueba de downhill de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Alemania, el día 27 de enero de 2017, que terminó por interrumpir su temporada y marcar su carrera ese año. Ese día, Giraud-Moine perdió el control en la pista de Kandahar durante el descenso y se estrelló violentamente contra las redes de protección cercanas a los espectadores, en una caída que impactó a quienes asistían a la prueba. Fue atendido rápidamente por los servicios médicos y evacuado en helicóptero hasta un hospital de la región, donde fue examinado y tratado. Inicialmente, hubo reportes de que se habría fracturado ambas piernas, pero la Federación Francesa de Esquí aclaró más tarde que el atleta sufrió luxaciones en ambas rodillas, una lesión extremadamente dolorosa y que también representa un trauma significativo para un esquiador de alta velocidad. La lesión terminó por cerrar la temporada de Giraud-Moine de forma abrupta, impidiéndole competir en las semanas siguientes y exigiendo un largo periodo de rehabilitación antes de volver al deporte. La atleta kazaja Elizabeth Tursinbaeva se volvió viral a los 19 años cuando se quedó con la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 2019, realizado en la ciudad de Saitama, Japón. Una de las razones por las que su actuación repercutió mundialmente fue por haber realizado un salto cuádruple en una competición oficial, algo inédito en la historia del Campeonato Mundial Femenino. En esa prueba, Tursinbaeva abrió su programa libre con un salto cuádruple y al lograr completarlo con una rotación válida, entró en los libros de historia del deporte como la primera mujer en ejecutar con éxito un salto cuádruple en un campeonato mundial. Con la puntuación total de 224,76 puntos, ella terminó en segundo lugar, conquistando la medalla de plata, quedando por detrás de la rusa Alina Zagitova, que se llevó el oro. Ese resultado fue un hito tanto para su carrera como para Kazajistán, pues Tursinbaeva se convirtió en la primera mujer de su país en ganar una medalla en un campeonato mundial de patinaje artístico y también en la pionera en realizar el salto cuádruple en un evento de ese nivel. No olvides suscribirte para ver más videos como este.